Vamos a conocer los antecedentes, vamos a conocer cuál es el motivo por el cual no pueden disponer de una cantidad de recursos económicos. Vamos a hablar también sobre lo que ellos han manifestado, lo que plantea el CUV, que es un reconocimiento a la acreditación. A ver, ¿en qué consiste todo esto? Está con nosotros el licenciado Max Mendoza, que es representante de la Confederación Universitaria de Bolivia, dentro de este estamento de la universidad del país. La UPEA pide una acreditación de sus estudiantes, pero ¿por qué no se puede dar esta acreditación? Es la gran pregunta. Bienvenido, Max, un gusto de saludarlo. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Bueno, vamos a conocer algunos antecedentes. A ver, conozcamos y recordemos un poco cuándo ha sido creada la Universidad Pública del Alto, bajo qué instancia ha sido creada, cuál ha sido el motivo, por qué se creó la UPEA. Bueno, la Universidad Pública del Alto ha sido creada hace 18 años, durante el gobierno de Jorge Tutu Quiroga, con decreto supremo, a una necesidad de una de las ciudades más pujantes de Bolivia en su momento, y además que es una de las ciudades que como municipio es la que está creciendo con un índice poblacional mucho más grande que las otras. En ese sentido es que la Universidad Pública del Alto ha sido, por la demanda de la sociedad, han generado la creación de la Universidad Pública del Alto. Pero la Universidad Pública del Alto no ha sido parte del sistema universitario boliviano de su creación. La Universidad Pública del Alto ingresa al sistema universitario el 11º Congreso Nacional de Universidades, que es el 2009, estamos hablando aproximadamente de hace 12 años atrás. ¿Qué significa que haya ingresado al sistema universitario? ¿Un reconocimiento del sistema universitario de la UPEA? Claro, el sistema universitario boliviano, o sea, hay que diferenciar. En Bolivia hay dos entes de universidades. El sistema universitario boliviano, que es el ente matriz más grande y es reconocido a nivel internacional, que está reconocido por la Constitución Política del Estado, con la autonomía que tenemos como universidades, está en el artículo 92 de la Constitución Política del Estado, que reconoce la autonomía universitaria, que contempla a 11 universidades públicas, incluida la Universidad Pública del Alto, y involucra a 4 universidades privadas que han sido aceptadas por el sistema. Está la Universidad Católica Boliviana, está la Escuela Militar de Ingeniería, la Universidad Policial y la Universidad Andina Simón Bolívar, que es específicamente en posgrado. Nosotros, y el otro, que son las universidades privadas, que casi en su dependencia y sus títulos, todo los otorga el Ministerio de Educación. El sistema universitario tiene una autonomía de nuestros títulos, de nuestras acreditaciones, tanto nacionales como internacionales, con un sistema desde la creación del sistema universitario boliviano, del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, que hace un ente de coordinación que es desde 1978, genera el tema de que las universidades están organizadas en un sistema donde manejamos las currículas, los planes de estudio, bajo reglamentos de régimen estudiantil y régimen docente. ¿De la misma manera se maneja la Universidad Pública del Alto? Claro, ¿Cuál es la diferencia? Lo que se planteó en el 11º Congreso de Universidades que se realizó en la ciudad de Oruro, en la Universidad Técnica de Oruro, se admite a la Universidad Pública del Alto dentro del sistema universitario boliviano, pero al mismo tiempo en su artículo 2 indica que la Universidad Pública del Alto debe de adecuar sus estatutos y reglamentos y normativas a lo que exige el sistema universitario boliviano. Vale decir que el sistema universitario boliviano cada 4 años va actualizando, va reformando su normativa, y todas las universidades van en ese marco contextual, desde su modalidad de admisión de estudiantes, de docentes, hasta la modalidad de titulación de los estudiantes y la modalidad de cómo las autoridades son elegidas y los docentes llevan al carácter de ser docentes titulares, ¿no? ¿Qué es el cogobierno? El cogobierno es el gobierno de la universidad que se rige en la base fundamental de los docentes y los estudiantes. Quiere decir que nosotros los estudiantes tenemos 50% del gobierno universitario y los docentes tienen el 50%. Está reconocido al interior de nuestro régimen
universitario dentro de nuestras normas y nuestros estatutos, y es base fundamental de la autonomía universitaria. ¿Y cómo es el mismo tratamiento en la UPEA? A ver, por ejemplo, vamos viendo el tema del cogobierno, cómo se plantea en las demás universidades. En la elección de autoridades, hay dos modalidades reconocidas por el Estatuto de la Universidad Boliviana para elegir autoridades, desde director de carrera hasta rector. La primera modalidad es el tema del voto ponderado, que algunos han sido así criticadas. ¿Qué quiere decir? Que votan los docentes y votan los estudiantes, y como es el 50% para cada uno, el voto total de los estudiantes y los docentes se proratea para saber cuánto vale el voto de un docente en función de los estudiantes. Y se suma los dos porcentajes, y la autoridad gana con el voto del 51% para ser elegido. Y la otra modalidad de elección es el voto estamentario. Se vota en el estamento estudiantil y se vota en el estamento docente. El candidato o los candidatos deben ganar en ambos estamentos con el 51% para que puedan ser autoridad. Por decir, si gana en el estamento docente y pierde en el estamento estudiantil, tiene que ir a una segunda vuelta porque no ha ganado en un estamento, que los estudiantes no estaban conformes con la autoridad. Entonces, ese es el voto estamentario. En la Universidad Pública del Alto no existe ninguna de las dos modalidades. En la Universidad Pública del Alto existe el voto igualitario. Ellos llaman el voto universal, pero en realidad no es el voto universal, porque en la universidad votan todos, a excepción de los administrativos. Votan todos los estudiantes y todos los docentes. En la Universidad Pública del Alto, el voto de un docente vale lo mismo que el voto de un estudiante. ¿Cuántos docentes hay y cuántos estudiantes hay, digamos, no? Bueno, en el parámetro que ellos han planteado existe aproximadamente alrededor de 2.500 a 2.800 docentes, y aproximadamente ellos manifiestan que tienen 47.000 estudiantes. Entonces, esa proporcionalidad, ¿cómo? Esa proporcionalidad no daría el cogobierno, ¿no? Porque el cogobierno es 50-50, entonces quiere decir que estamos cogobernando. Eso es uno de los temas por los cuales la Universidad Pública del Alto es cuestionada por las universidades. Dice, la modalidad de elegir a esas autoridades no es la que está reconocida, y por ese mismo tema, por ese y varios otros artículos que no lo tiene adecuados al sistema universitario, el rector de la Universidad Pública del Alto, el vicerrector de la Universidad Pública del Alto, están sin derecho a voz y voto en los eventos nacionales del sistema universitario boliviano. No asisten, pero en calidad de veedores, están viendo lo que debaten el resto de los rectores, el resto de las autoridades, pero ellos no se les puede dar el uso de la palabra. ¿Y por qué se creó así la UPEA? Porque, y ellos ahora, precisamente bajo este lineamiento que ellos denominan su autonomía, pretenden ser reconocidos ante el resto de las universidades del país. Claro, lo que pasa es que, bueno, ha sido una serie no hay muchos documentos claros del tema que digan específicamente los periodos donde se han ido debatiendo los diferentes estatutos de la Universidad Pública del Alto. Antes que ingrese a la universidad, al sistema de la Universidad Boliviana, la Universidad Pública del Alto tuvo que tener un rector interventor, podríamos decirlo, ¿no? O sea, era un rector que puso el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, que era el ingeniero Mario Viseira, que él planteó que debería un poco adecuarse toda la normativa universitaria de la UPEA para ser reconocida ante el sistema. Hay varios puntos del estatuto que deben cambiar, ¿no? ¿Y de qué depende? ¿Cómo se puede cambiar? ¿Cuándo se debe cambiar? ¿Es posible que quieren cambiarlo? ¿Es necesario cambiar? Después que termina cada congreso, las universidades tienen que adecuar sus estatutos al estatuto madre, que es del sistema universitario boliviano, y se les dice que tienen que estar en la resolución que se admite a la Universidad Pública del Alto, se le dice que tiene que, con carácter obligatorio, modificarla, ¿no? Pero no solamente estamos hablando de ese tema, estamos hablando de que, muy al margen del tema de la modalidad de elección, por decirte que, bueno, hemos debatido bastante, hay cuestionamientos, el sector estudiantil tenemos un planteamiento, los docentes tienen otro planteamiento sobre la forma de elección.
Entonces, ya se ha planteado que, muy al margen de la forma de elección, de que el voto sea igualitario entre docentes y estudiantes, hay otros requisitos, y lo hemos dicho nosotros como Confederación Universitaria Boliviana en el Congreso, en el 13º Congreso, le hemos dicho al sector, nosotros como Confederación ya apoyamos el tema del voto igualitario, para que no haya el debate eterno de que no nos admiten porque somos elegidos de diferente manera. Pero para ser autoridad, en el sistema universitario boliviano, para ser rector, ser vicesector, decano, director académico, director de carrera, jefe de departamento, en la universidad boliviana, un docente tiene que ser titular con 5 años de antigüedad en la titularidad. Y en la Universidad Pública del Alto, ni el rector, ni el vicesector y ningún docente son titulares. ¿Qué ha ocurrido? En la Universidad Mayor de San Simón había algunos docentes no titulares que tenían algunos derechos políticos que se les concedió, pero la Full Urus de los compañeros trotskistas interpusieron un recurso de nulidad a ese tema, porque nuestro estatuto dice que obligatoriamente tienen que ser docentes titulares. Recordarás que hace 2 años o 3 años atrás aproximadamente, la Universidad Mayor de San Simón ha sido cesada aproximadamente como 4 meses, porque la FUL ha exigido que los docentes tengan que dar examen de titularidad y de competencia para poder acceder a los cargos. ¿Y por qué no hay titularidad en la UPEA? Ese es otro tema del estatuto y de su régimen docente, ¿no? Pero si en el último congreso se ha pedido que se modifiquen todos estos temas, ¿estaba incluido este pedido también? Claro. Por ejemplo, nosotros les hemos dicho, y bueno, hemos recibido una nota, te comento, el día 12 de junio, recibimos una nota del asesor jurídico de la Universidad Pública del Alto, donde nos dice que nosotros como Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana y como Congreso le manifestemos a la Universidad Pública del Alto en qué punto del estatuto están incumpliendo ellos y qué reglamentos. Nosotros le hemos mandado la nota de respuesta para que ellos oficialmente nos manden su estatuto vigente en la actualidad, pero lamentablemente no podemos trabajar porque sus fax están apagados, no hay como mandarles vía fax la respuesta. Hemos mandado al mensajero, hemos mandado vía CUSIR, la Universidad Pública del Alto está cesada, y nos mandan el 12 de junio 2 notas, una pidiéndonos el tema de la conformación de una comisión para el tema de verificación de los estudiantes y otra para el tema de que les digamos en qué parte están fuera del sistema universitario su normativa y sus reglamentos. Pero nos las mandan muy alegremente y no hay donde podamos sentarnos a debatir o a dialogar o a hacer el trabajo que amerita, porque no hay donde se les pueda ubicar al personal de la Universidad Pública del Alto. Bueno, pero estamos advirtiendo de que hay varios factores. Lo que nos llama la atención es que ha habido un congreso, un último congreso que se ha desarrollado en Oruro, ¿qué año? Bueno, ese no ha sido el último congreso. El congreso donde han ingresado ha sido el 11 congreso, y ya estamos en el 13. O sea, hace 2 años ya. 12 años atrás. 12 años Cada atrás. 4 años se hace el congreso. Bueno, y no ha habido una respuesta. El CUB le ha preguntado, pero ¿qué pasa? Y no han actualizado sus... Nosotros tenemos, en los archivos del CUB tenemos notas reiterativas a los diferentes rectores de la Universidad Pública del Alto, donde se les pide que adecúen su estatuto. No ha habido respuesta alguna. Hemos visto en el mismo archivo, hemos podido apreciar que el licenciado Ricardo Nogales ya había sido rector antiguamente, el 2015. ¿Cuántos rectores ha tenido la UPEA en 18 años? En 18 años ha tenido aproximadamente 22 rectores. ¿Y cómo puede tener 22 rectores? Es que es otro factor que está dentro de su estatuto de la UPEA, es el único estatuto que tiene un artículo que no tienen las demás universidades. ¿Cuál es? Es un artículo que indica el tema del referéndum ratificatorio. O sea, ¿qué dice? Se elige una autoridad por 3 años, ¿no? En las universidades varían entre 3 y 4 años en el resto de las universidades y cumplen la propuesta electoral en función al periodo que han sido elegidos. Pero en la Universidad Pública del Alto la eligen por 3 años, pero cuando llega el primer año de su mandato,
se hace un referéndum ratificatorio, donde la autoridad, para continuar los 2 años restantes de su mandato, tiene que sacar el 75% de votación docente estudiantil. Entonces, en la historia de la Universidad Pública del Alto, solamente ha habido un rector que ha podido llegar a cubrir el 75%, ha sido el licenciado Damaso, que ha pasado al referéndum ratificatorio, pero tampoco ha culminado su mandato, porque ha sido destituido por la universidad por temas de corrupción. Bueno, todo esto, que es demasiado complejo, pero que en síntesis le hace un flaco favor a la Universidad Pública del Alto, porque le está causando dificultades. Lamentablemente todo este panorama, la forma de cómo administran, de cómo manejan la autonomía, no es la más adecuada. Lo estamos advirtiendo y eso les está trayendo dificultades. Ellos quieren, en base a esa forma de gobernar su autonomía, ellos quieren ser acreditados, ellos quieren ser reconocidos, ellos piden ahora la acreditación de sus estudiantes. Dice, nos han pedido las listas de los estudiantes, hemos mandado al CUV, pero no nos acreditan. No, pero es que el problema es lo siguiente. Sí, lo hemos escuchado y justamente el día de ayer tuvimos una, ¿cómo se diría?, una demanda masiva de medios de comunicación en el CUV, porque las autoridades de la Universidad Pública del Alto manifestaron que mandaron la nota y nosotros no les respondemos, ¿no? Como te decía, el 12 de junio ellos nos mandan la nota pidiendo que se haga. Que les digan qué cosas no están cumpliendo. No, nos dice, son 2 notas, una que dice que no están cumpliendo y la otra nota dice que se conforme la comisión para que verifique el número de estudiantes en la Universidad Mayor de San Andrés y la Universidad Pública del Alto. Nosotros hemos remitido la copia de esta nota al rector de la Universidad Mayor de San Andrés, porque el rector de la Universidad Pública del Alto, no sé cuál es la inquietud de saber cuántos estudiantes hay en la Universidad Mayor de San Andrés, porque no nos dice claramente cuál es la intencionalidad de la Universidad Pública del Alto. Pero obvio. Y desde ese momento no se comunicaron más. Y nosotros le hemos mandado, también queremos responder al rector de la Universidad Pública del Alto para que conformemos la comisión revisora y verificar. Nosotros lo que podemos, no vamos a acreditar, nosotros vamos a certificar si la Universidad Pública del Alto tiene alrededor de los 47,000 estudiantes, o tiene más estudiantes, o tiene menos estudiantes, en función a la documentación que presenta. Pero eso certifica el CUV. ¿Y quién acredita? No, o sea, hay 2 cosas diferentes. O sea, el tema de acreditación de una carrera es un proceso que se lleva muy aparte que el tema de una certificación. Nosotros, o sea, el término correcto entonces es la certificación, claro, de la cantidad de estudiantes. Nosotros vamos a certificar, porque es un convenio que lo ha firmado la Universidad Pública del Alto con el Ministerio de Economía y Finanzas hace unos 4 años atrás, 5 años atrás, porque ellos tienen en caja y bancos, o sea, como su audito de la universidad, tienen un monto de aproximadamente 220 millones de bolivianos que no los pueden utilizar porque no están pudiendo certificar exactamente la cantidad de estudiantes. Ese dinero es proveniente de los recursos de los hidrocarburos, es del impuesto indirecto a los hidrocarburos. Eso lo sabemos. Pero, a ver, entonces es la certificación de los estudiantes, pero quieren ser certificados, pero cumplan pues con todos los requisitos, por una parte. O sea, nosotros, perdón que te corte, para certificar necesitamos no una nota, ni un listado, nosotros necesitamos sentarnos con los técnicos, porque es un tema técnico, ¿no? Correcto. Entonces tenemos que sentarnos con los técnicos de la Universidad Pública del Alto y decirle, bueno, ¿cuál va a ser la modalidad de cómo vamos a trabajar, primeramente? Es decir, veremos, hagamos, no sé, son 47,000 estudiantes, ¿cuánto vamos a revisar por carrera? Vamos a revisar uno por uno, vamos a hacer un tema de sacar muestras poblacionales. ¿Y cómo, por ejemplo, en este tema de la certificación de estudiantes de otras universidades, de la UNSA, cómo se hace? Bueno, o sea, nunca hemos certificado estudiantes en el tema porque las universidades ya, bueno, la más joven es la Universidad Pública del Alto. El resto de las universidades ya han ido implementando varios sistemas de control y de inscripción de sus alumnos, ¿no? Entonces, cuando uno se va a inscribir a cualquier universidad pública, después de dar el examen de ingreso, lo que te hace la universidad, te hace un cardex físico donde tú tienes que presentar los requisitos básicos: tu fotocopia de carnet de identidad, tu fotocopia de certificado de nacimiento, tu título de bachiller, ¿no? Y ahí está tu examen con cuánta nota has ingresado, colocan las fotografías del estudiante y ese cardex se va
acumulando en el transcurso de tu carrera, de tu vida académica, y además se tiene pues unos sistemas informáticos, porque mira, las universidades más grandes, que son la Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad Gabriel Zené Moreno, la Universidad Mayor de San Simón, están bordeando, la Gabriel Zené Moreno tiene 116.000 estudiantes. Es la más grande del sistema. La segunda es la Universidad Mayor de San Andrés y la tercera es la Universidad Mayor de San Simón. Bueno, queda claro, acá hay que sentarse y hay que responder en esa comisión, hay que tener interés, voluntad, para poder solucionar este tema. Saquen sus conclusiones, este es el problema de la Universidad Pública del Alto y cada vez surgen más elementos para entender qué es lo que está pasando con esta problemática. Gracias, licenciado Mendoza, presidente de la Confederación Universitaria de Bolivia, representante de la CV, quien nos ha explicado un poco este panorama, cómo se manejan las universidades del país y cómo se maneja la Universidad Pública del Alto. Hay estatutos que tienen que actualizarse, por no decir que tienen que cambiarse. Hay algunos temas que de manera obligatoria tienen que modificarse, por no decir tienen que hacerlo. Entonces ha habido una resolución de un Congreso que no se está cumpliendo. A ver, por ahí viene la solución de varios aspectos y reiteramos nuestra posición. Creo que mientras no se cambien algunos elementos de cómo se maneja la autonomía de la Universidad Pública del Alto, van a seguir teniendo estos y otras dificultades. Gracias, don Max, ha sido usted muy amable. No, muchas gracias a ti y bueno, o sea, tú lo has dicho que hay que sentarse y hay que dejar lo político a un lado y sentarnos para hablar de lo técnico y lo académico. Y eso va a dar el resultado a cualquier tipo de conflicto. Nos vamos a la pausa, Naira, por favor, enseguida estamos de regreso. Así es, César, la certificación de la cantidad que tiene la OPEA, sin duda alguna, es importante para continuar luego el análisis técnico. La pausa, ya volvemos. Blanco, negro, alto, bajo, gordo, flaco.